Bueno, pues nada, primero muchísimas gracias por venir a esto que vamos a presentar nosotros hoy. Como os he dicho, como me ha presentado, soy Francisco Muñoz, el CEO de GastroRanking, y nosotros somos una empresa que empezamos hace ya, cuando esto quiera funcionar. Ahora, lo he cogido. Nosotros empezamos, llevamos desde el 2014 midiendo lo que llamamos la experiencia del consumidor. Básicamente, cuando en su momento arrancamos el proyecto es porque veíamos que en la opinión de las personas que van a los restaurantes cada vez tenía más influencia a la hora de la decisión de elegir un restaurante. Y entendíamos que eso era un dato que era fundamental para que los restaurantes pudiesen gestionar su reputación o su imagen en Internet, ¿no? Entonces, llevamos desde, como os decía, desde 2014. Ha cambiado mucho el panorama y ahora os voy a dar unos datos que muestran un poco cómo todo ha evolucionado desde que nosotros empezamos ahora. Cuando lo iniciamos el proyecto, pues había muchísimas plataformas en las que la gente vertía las opiniones, pero de alguna forma todo esto se está concentrando, como pasa muchas cosas en Internet, que realmente está confluyendo todo hacia muy pocas plataformas, cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, ahí os pongo algunos datos de dónde estamos. Estamos en 8 países, monitorizamos más de 170.000 restaurantes y tenemos como 176 millones de opiniones en nuestra base de datos, ¿no? Y con eso hacemos una serie de análisis que ahora os explicaré. Pero realmente lo que nos hemos dado cuenta en estos últimos 2 años, con la pandemia, que fue como una especie de eclosión de todo lo que tenía que ver con el delivery, que huelga decirlo porque todos lo sabemos, pues nos dimos cuenta que teníamos que evolucionar en lo que nosotros estábamos midiendo, ¿no? Que al principio pues solamente estábamos en las plataformas clásicas, ¿no? Como TripAdvisor, El Tenedor, 11870, Salir.com, Verema, todas estas webs que la mayor parte de ellas han desaparecido, ¿no? Para que hagáis una idea de cómo ha cambiado el panorama, cuando nosotros empezamos en el 2014, TripAdvisor era el líder absoluto en temas de opiniones, ¿eh? Esto que os pongo aquí es sobre una base de datos de 160.000 restaurantes de España. En lo que va de año hemos recogido más de 500.000 de opiniones en Google y solo 15.000 en TripAdvisor. O sea, apenas un 3%, cuando TripAdvisor era el líder absoluto, ¿no? O sea, que ha evolucionado de una manera brutal, porque es que ha cambiado en poquísimo tiempo esto, ¿no? Con lo que os decía antes, con la eclosión de todo el mundo del delivery, pues también hemos querido medir qué es lo que está pasando en ese entorno, ¿no? Y aquí, pues los datos son también brutales. Esto que es en una cadena es un muestreo, porque en el delivery no podemos medir, ahora os explicaré todo lo que hacemos, pero no podemos medir el 100% de los restaurantes como sí podemos hacer con Google o TripAdvisor o El Tenedor, bueno, El Tenedor los que tiene, claro. O también trabajamos con plataformas de reserva, como Cover Manager, por ejemplo, que estamos integrados con ellos, y recogemos todas las opiniones y las encuestas de satisfacción que se hacen ahí dentro. En el caso del delivery es más difícil, ¿eh? Ahí necesitamos que solo lo podemos hacer, digamos, con los que son los restaurantes que nos contratan para hacer el servicio. No lo hacemos con el 100%. Entonces, para analizarlo, pues he cogido uno de nuestros clientes y es un muestreo. Es un cliente representativo porque es una marca muy conocida, que no lo digo no por nada, sino por privacidad hacia ellos. Esta empresa tiene, en lo que va de año, más de 41.000 opiniones en Google y 1.200 en TripAdvisor. Más o menos se mantiene con la media de lo que hemos visto antes, que sí que era el 100% del sector. Pero lo que es brutal es este dato. O sea, en Uber Eats tiene 25.000 opiniones, la mitad que en Google. O sea, esto quiere decir que el delivery, lógicamente, como decía al principio, es obvio y huelga decirlo, es súper importante dentro de lo que es la gestión de un restaurante y de lo que son sus ingresos, básicamente, ¿no? Entonces, decidimos que, oye, pues si esto es tan importante, lógicamente, como siempre digo yo, en el ámbito de la gestión el dato es crítico para poder hacerla, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos medir en delivery, ¿eh? Porque al final no solamente va a ser la reputación, como ahora veréis, sino que son más datos, creo, relevantes a la hora de gestionarlo, y de hecho nuestros clientes, lo que nos contratan, lo hacen porque precisamente es crítico para su gestión, ¿no? La primera es lo que hemos hecho siempre, lo que os cuento, ¿no? Que desde hace 8 años pues venimos trabajando la reputación. Entonces, la reputación en delivery es mucho más sencilla porque normalmente hay menos datos que en la parte de online, pero es importante, siempre hay una valoración.
Entonces ahí nosotros estamos recogiendo las valoraciones tanto de Uber Eats como de Just Eat y de Glovo. Antes recogíamos Deliveroo, pero se fue y ya nada. Entonces, bueno, pues ahí lo que hacemos es recoger la valoración y compararlo, pues cómo es su evolución, cómo es con la competencia, etcétera, ¿no? Hacemos análisis también cuando hay texto, hacemos análisis de qué está hablando el cliente, de qué está opinando bien, de qué está opinando mal, es decir, tenemos un motor semántico que clasifica las opiniones y de esta manera el restaurante puede entender qué es lo que se está hablando de él, ¿no? Luego hacemos también, para la gente que quiere saber, ¿no? Esto es un parámetro marketingiano que hay gente que lo utiliza y gente que no tanto, ¿no? Que al final es cuál es el grado de recomendación que tiene un restaurante, ¿eh? Entonces se habla de detractores y promotores, es el NPS, que es súper conocido a nivel de marketing y que se utiliza en muchas empresas y que en el mundo de la restauración al principio no se utilizaba tanto, pero que cada vez se está utilizando más. Entonces nosotros lo medimos de dos formas. Lo medimos o directamente a través de una encuesta de satisfacción, nuestra o de alguna otra empresa que se lo haga a nuestros clientes, y si no tienen ese sistema, lo que hacemos es medirlo a través de las opiniones, de la valoración que hacen. Nosotros decimos que un 5 estrellas es un promotor, un 4 estrellas es neutro y 3 hacia abajo es un detractor. Y a partir de ahí le calculamos el parámetro de qué porcentaje de gente recomendaría un restaurante a un amigo suyo, ¿no? Y es un dato también interesante a la hora de compararlo. Lo que os decía antes, también medimos contra la competencia. A los restaurantes les interesa mucho saber cómo están posicionados con respecto a los demás. Entonces, esto también es un dato que nosotros les podemos dar y les damos de hecho, ¿no? Además, lo hacemos a nivel local incluso, porque claro, una cosa es mi competencia a nivel marca, ¿eh? Yo tengo una marca y mi marca competidora con la que es mi referente, pues puedo tener una imagen global de cómo es esa competencia, pero muchas veces nos interesa, si yo tengo un restaurante en un centro comercial, quiero saber el de al lado exactamente cómo compara con el mío. Entonces nosotros hacemos análisis a nivel local, ¿eh? Eso es otra cosa que podemos medir también. Y esto, aquí entramos ya en un nivel más sofisticado de análisis. Esto es el posicionamiento que tenemos dentro de una plataforma de delivery. ¿Por qué? Porque todos sabemos, cuando utilizamos una plataforma de delivery y yo entro en Glovo y empiezo a ver el listado de restaurantes, a medida que cuanto más abajo esté, menos probabilidad tengo de que sea elegido, porque lo que está más arriba es lo que sea más probable que elija. Es exactamente igual que el posicionamiento de Google, ¿no? Pues ese posicionamiento de cómo estoy dentro de una plataforma es importante que lo controle, porque al final yo a la plataforma le estoy pagando y si estoy negociando con ellos necesito saber cómo me están posicionando a la hora de cómo van a elegir mi restaurante, ¿no? O sea, para mí es un dato importante. Y lo que hacemos, ese posicionamiento es muy relativo, porque no es lo mismo a qué hora del día estoy posicionado ni a qué distancia. Entonces lo que hacemos es, medimos 5 franjas horarias en la comida, 5 franjas horarias en la noche y luego 5 distancias distintas desde el punto de vista de entrega. Todo esto lo hacemos con un software que hemos desarrollado nosotros, que lo que nos permite es hacer esta simulación desde dónde estoy pidiendo. Y eso lo puedo hacer para toda una cadena entera, restaurante a restaurante, ¿no? Y eso es lo que marca ahí. Lo que está enseñando es, veis las horas, que a lo mejor es un poco pequeño, pero veis las horas que pone 12, 12 y media, 1 y media, y luego arriba hay una distancia que pone 500 metros, 1000 metros, 1500 metros, 2000 y 2500 metros. Entonces, yo puedo hacer ese análisis en función de a qué distancia estoy y en qué momento del día, cómo están posicionando mi restaurante. Y entonces me puede ir a Glovo, a Uber Eats o a Just Eat y decirle, oye, yo te estoy pagando, necesito que me posiciones mejor porque esto no me está dando el resultado que yo quiero. Y eso lo puedo ver por restaurante. O sea, ahí veis que hay una serie de números y cada restaurante ocupa una posición distinta. Entonces digo, oye, mi restaurante de Burgos está súper mal posicionado, el de Madrid está súper bien. Vamos a ver cómo arreglo esto. O sea, es un dato que es súper importante a la hora de negociar con la plataforma de delivery porque obviamente en ello me estoy jugando los ingresos, ¿no? Y luego ya la parte más profunda todavía del análisis, esto es todavía más sofisticado
desde el punto de vista nuestro, de conseguir sacar estos datos, que no es sencillo, y es el tema de precios. Una cosa que antes no se podía hacer, o era muy difícil, había que hacerlo con un muestreo a pie de campo, de mandar pues, un mystery shopper a un restaurante y apuntar los precios de la carta y tal. Con el mundo del delivery ahora se puede comparar los precios muy fácilmente, porque están ahí puestos, la carta de cada restaurante. Entonces lo que nosotros hacemos es, cogemos para un cliente, sacamos todos sus precios, nos dice con qué competidores se quiere comparar y le sacamos todos los precios de la carta y se los ponemos en una tabla para que ellos lo puedan comparar. Y lo mismo con las promociones. Podemos hacer todo lo que son los cambios de precio que aparecen día a día porque están haciendo una promoción. Esto que veis aquí es un ejemplo del mundo pizza, donde además ahí la promoción es como una especie de vida continua, ¿no? O sea, ese sector vive en plena promoción todo el rato. Entonces estamos analizando en todo momento cómo van cambiando los precios día a día y se lo estamos dando en una tabla y luego además podemos crear una serie de alertas que les llegan por email que les dicen, oye, pues mira, esta empresa ha sacado hoy esta promoción para este tipo de pizza. Y eso le llega todos los días a los gestores y a partir de ahí pues toman sus decisiones de precio, obviamente, ¿no? Y esto es lo que os quería contar. Todo lo que se puede analizar desde el punto de vista de la parte del delivery, que es, como os decía al principio, una parte cada vez más importante de muchísimos restaurantes y que por tanto, como es dentro del ámbito de gestión, necesitamos analizar datos para poder tomar decisiones, ¿no? Y esto es lo que nosotros ayudamos a las empresas a hacerlo, ¿vale? Muchas gracias.